El sol invernal aún no había salido sobre las 7 colinas de Roma. La oscuridad aún se aferraba a las estrechas calles del Monte Palatino como un pesado manto de lana, aunque la ciudad ya se agitaba con los ritmos de la vida matutina. Me ajusté la toga alrededor de los hombros, sintiendo el frío del aire de diciembre filtrarse a través de la fina lana. Suscríbete y activa la campana para descubrir increíbles historias cada semana. Me llamo Tiberius Sempronius Gracchus y tengo 12 años. Esta mañana, como todas las mañanas desde que mi madre decidió enviarme a la escuela del Foro, camino por la ciudad que despierta con mi pedagogo, Spendius. Las enormes puertas de las mansiones patricias ya estaban siendo golpeadas por aldabas de hierro. Los esclavos se apresuraban a abrirlas, y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío. Observé cómo las contraventanas de madera de los talleres de los artesanos comenzaban a abrirse una a una con un crujido. Primero los sastres, luego los zapateros y por último los herreros. Sus propietarios, ansiosos por atraer a los primeros clientes del día, ya estaban colocando sus mercancías cerca de las puertas. Incluso en la penumbra previa al amanecer, cambié de posición la caja de madera que llevaba en brazos, apretándola contra mi pecho con ambas manos. Dentro estaban mis tablillas de cera, mi estilete, un pequeño cuchillo para alisar la cera cuando cometía errores y un paño para limpiar. Mi madre, Cornelia, había encargado esta caja especialmente para mí. Estaba hecha de madera de cedro de gran calidad, con bisagras de bronce que brillaban incluso a la luz de la lámpara. Insistió en que un nieto de Cipión el africano debía tener las mejores herramientas para aprender. Mi abuelo, aunque murió antes de que yo naciera, su sombra se cierne sobre mi vida cada día. Publio Cornelio Escipión el africano, el hombre que derrotó a Aníbal en Sama, que salvó a Roma de la destrucción, que doblegó a Cartago. La gente todavía pronuncia su nombre con reverencia en el foro. Todavía cuentan historias sobre su brillantez, su valentía, su visión. A veces me pregunto si alguna vez podré estar a la altura de tal legado. Mi padre, que llevaba el mismo nombre que yo, lo intentó. Fue cónsul 2 veces, celebró 2 triunfos y trajo la paz a Hispania, pero incluso sus logros parecían palidecer en comparación con la gloria de mi abuelo. Y ahora mi padre también se ha ido. Murió hace solo unos meses y la casa sigue estando vacía sin él. Mi madre intenta ocultar su dolor y canaliza toda su energía en nuestra educación. Ha escrito a Grecia para solicitar que los mejores maestros vengan a Roma a instruir a mi hermano menor, Cayo, y a mí. Hasta que lleguen, ha decidido que debo asistir a la escuela pública del Foro. Debes aprender, me dice cada mañana. Debes aprender no solo de los libros, sino también de la vida. Debes ver Roma tal y como es, no solo desde las alturas protegidas del Palatino. Spendius caminaba delante de mí, sosteniendo una lámpara de arcilla que proyectaba sombras danzantes sobre los adoquines. Era un esclavo griego que llevaba con nuestra familia desde que yo tenía uso de razón. Mi padre lo había comprado en Atenas y lo había traído a Roma específicamente para que fuera nuestro pedagogo. A pesar de su condición de esclavo, Spendius era un hombre culto.
Podía recitar a Homero en griego original, citar a Hesíodo y discutir las filosofías de Platón y Aristóteles con notable profundidad. A veces se me olvidaba que no era libre. Cuidado con donde pisa, joven amo, advirtió Spendius, con un marcado acento de su lengua materna. Los barrenderos aún no han llegado a esta sección. Miré hacia abajo y vi a qué se refería. Los adoquines estaban cubiertos de basura que habían tirado desde las ventanas de los pisos superiores durante la noche. Cerámica rota, restos de comida y cosas que prefería no identificar con demasiado detalle. Esclavos sombríos y medio dormidos comenzaban a salir de los portales llevando escobas, cubos y palas. Se movían mecánicamente, habiendo realizado esta misma tarea cada mañana durante años, quizás durante toda su vida. Un esclavo, un joven, no mucho mayor que yo, me llamó la atención. Barría con vigor, con sus delgados brazos tensos por el esfuerzo. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban vacíos, sin esperanza. Aparté la mirada rápidamente, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. ¿Qué accidente del nacimiento me había colocado en una familia patricia y a él en cadenas? Ambos éramos humanos, ambos romanos buenos. Él podría haber sido capturado en una de nuestras campañas orientales, pero nuestros destinos no podían ser más diferentes. Un pesado carro pasó traqueteando junto a nosotros por la calle empedrada, con las ruedas haciendo tanto ruido que resonaba en las paredes de los edificios circundantes. El robusto conductor estaba de pie en la plataforma del carro, con el látigo en la mano, impulsando a las mulas con órdenes secas y ocasionales chasquidos del látigo. El carro iba cargado de largos ladrillos, apilados tan alto que se balanceaban peligrosamente con cada bache de la carretera. Tiene prisa por llegar a la obra antes del amanecer, observó Spendius. La ley prohíbe el tráfico de vehículos con ruedas en la ciudad durante las horas diurnas. Hay demasiado tráfico en las calles. Si no llega antes del amanecer, tendrá que esperar fuera de las puertas de la ciudad hasta el anochecer. Asentí con la cabeza, guardando esta información en mi memoria. Mi madre siempre me decía que observara todo, para comprender cómo funcionaba Roma a todos los niveles. Un líder, solía decir, no solo debe conocer las leyes y la filosofía, sino también la realidad cotidiana de la vida de su pueblo. Continuamos por la sinuosa calle. El Monte Palatino era el barrio más prestigioso de Roma, donde las familias más antiguas y ricas mantenían sus propiedades. Nuestra familia había vivido aquí durante generaciones, aunque nuestra mansión no era de las más grandes ni de las más ostentosas. Mi padre había sido plebeyo, no patricio, aunque la nobleza de nuestra familia era incuestionable. Mi madre procedía de los Escipiones, una de las familias patricias más distinguidas de Roma. Supongo que esta combinación me proporcionó una perspectiva única. Pertenecía a la aristocracia por sangre y riqueza, pero no estaba sujeto a las antiguas tradiciones patricias que a veces parecían más cadenas que privilegios. La calle comenzó a nivelarse a medida que nos acercábamos a las laderas más bajas del Palatino. Ahora se abrían más tiendas. Podía oler el pan recién horneado y el aroma a levadura me hacía rugir el estómago. Había tomado un pequeño desayuno en casa
un poco de pan mojado en aceite de oliva, unas aceitunas, un trozo de queso, pero el paseo me había vuelto a dar hambre. A través de una puerta abierta, vislumbré a un herrero que ya estaba trabajando, con su fragua brillando en rojo en la oscuridad. El sonido de su martillo sobre el yunque proporcionaba un ritmo constante, como un latido que subyacía al creciente ruido de la ciudad que despertaba. Las chispas volaban con cada golpe, brillando momentáneamente contra las sombras. Dime, Spendius, dije, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros, ¿crees que los dioses realmente velan por Roma? Mi pedagogo se volvió para mirarme. La luz de la lámpara proyectaba extrañas sombras sobre su rostro curtido. ¿Por qué haces esa pregunta, joven maestro? He estado pensando en mi abuelo, admití. Dicen que contaba con el favor de los dioses. Por eso nunca pudo ser derrotado en batalla. Pero si los dioses lo favorecían tanto, ¿por qué permitieron que Catón y los demás senadores lo expulsaran de Roma? ¿Por qué tuvo que pasar sus últimos años en el exilio, en su villa de Liternum, lejos de la ciudad que salvó? Spendius se quedó callado un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Como griego, tenía sus propias opiniones sobre los dioses, opiniones que a veces diferían de las creencias tradicionales romanas. Como esclavo tenía que ser cauteloso a la hora de expresar opiniones sobre asuntos políticos. Los dioses, dijo finalmente, dan oportunidades a los hombres, pero también les dan libre albedrío. A tu abuelo le fue impuesta la grandeza, y él se elevó para estar a la altura. Pero otros hombres, hombres con almas más pequeñas y miedos más grandes, se sintieron amenazados por su grandeza. Los dioses pueden guiarnos, joven amo, pero no nos protegen de las consecuencias de las decisiones de otros hombres. Reflexioné sobre esto mientras caminábamos. No era una respuesta reconfortante, pero me parecía cierta, más cierta quizás que las simples historias sobre el favor divino que contaban los sacerdotes. Pasamos por una fuente donde varios esclavos llenaban jarras de agua para sus hogares. Trabajaban en silencio, con movimientos eficientes y prácticos. El agua salpicaba y gorgoteaba, un sonido que pronto sería ahogado por el ruido de la ciudad completamente despierta. Mi madre dice que el conocimiento es poder, le dije a Spendius. Dice que por eso nos está educando con los mejores maestros que puede encontrar. Pero a veces me pregunto, ¿de qué sirve el conocimiento si no se puede utilizar para cambiar las cosas? Ah, dijo Spendius, con una leve sonrisa en los labios. Ahora suenas como un filósofo joven, maestro, o quizás como un futuro político. Pero aún eres joven. Primero debes aprender. Luego, cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con lo que has aprendido. Quería preguntarle más, pero en ese momento doblamos una esquina y casi chocamos con un grupo de vigiles, los guardias de la ciudad que estaban terminando su patrulla nocturna. Eran 6, todos armados con garrotes y espadas cortas. Sus sandalias, tachonadas con clavos de hierro, repiqueteaban rítmicamente contra los adoquines mientras marchaban en formación dispersa. Hablaban animadamente entre ellos y sus voces se oían claramente en la tranquila calle.
Reduje el paso y me quedé escuchando. Lo agarraron cerca del Tíber, decía uno. Intentó esconderse en uno de los almacenes del puerto. ¿Cuánto tiempo llevaba fugado?, preguntó otro. 3 meses, según dicen. Llegó hasta Brindisi. Pensó que podría encontrar un barco a Grecia. El tonto no se dio cuenta de que todos los capitanes de barco denuncian a los esclavos fugitivos a las autoridades portuarias. ¿Qué le pasará? Probablemente la crucifixión. Quizás las minas, si su amo se muestra misericordioso. Pero después de 3 meses, lo dudo, el amo querrá que sirva de ejemplo. Nos adelantaron y sus voces se fueron apagando a medida que se alejaban por la calle. Sentí la mano de Spendius en mi hombro, guiándome suavemente hacia adelante. No hablamos de lo que habíamos oído. No era necesario. El destino de los esclavos fugitivos era bien conocido por todos en Roma. Se pretendía que fuera bien conocido, que sirviera de disuasión. Eché un vistazo al perfil de Spendius a la luz de la lámpara. ¿Había pensado alguna vez en huir? Se había educado en Grecia. Había conocido la libertad. ¿Cómo sería recordar haber sido libre? Quería preguntárselo, pero no me atreví. Algunas preguntas eran demasiado peligrosas, incluso entre un niño y su pedagogo. El cielo comenzaba a clarear, el negro intenso se desvanecía y daba paso a un azul oscuro. Los primeros pájaros empezaban a cantar, y sus cantos resonaban en los tejados. Roma se despertaba de verdad. Podía oír cómo la ciudad cobraba vida a nuestro alrededor. Puertas que se abrían, voces que llamaban, carros que se cargaban, animales que se conducían por las calles. A medida que descendíamos del Palatino, el carácter de las calles comenzó a cambiar. Las mansiones dieron paso a viviendas más modestas. Los talleres se hicieron más numerosos y variados. Aquí había una alfarería, con hileras de ánforas apiladas en el exterior. Había un establecimiento de bataneros que ya apestaba a orina y otros productos químicos que utilizaban para limpiar y procesar la ropa. Una barbería se encontraba junto a un vendedor de salsa de pescado y la combinación de olores era casi insoportable. Ahora había más gente en la calle, trabajadores libres que se dirigían a sus lugares de trabajo, comerciantes que abrían sus tiendas, vendedores ambulantes que montaban sus puestos. Una mujer que llevaba una cesta de hierbas frescas pasó rozándome, dejando tras de sí un aroma a romero y tomillo. 2 hombres discutían acaloradamente sobre el precio del grano, alzando la voz al estilo típico romano, ruidoso, apasionado y sin preocuparse en absoluto de quién pudiera oírlos. La cosecha en Sicilia ha sido mala este año, insistía uno. Por supuesto que el precio es más alto. ¿Qué esperabas? ¿Mala cosecha?, se burló el otro. La cosecha ha sido buena. Son los comerciantes y los distribuidores de grano los que son pobres, pobres en honor. Acaparan el grano, esperando a que el precio suba aún más. Mientras tanto, la gente común pasa hambre. Reduje la marcha para escuchar su discusión. Este era el tipo de conversación que nunca había oído en la colina del Palatino. Los ricos podían hablar de política y filosofía, de guerra y comercio, pero rara vez hablaban de las dificultades cotidianas de los romanos comunes, los precios de los alimentos, el alquiler, las deudas. Esas eran las preocupaciones de los plebeyos, los ciudadanos comunes que constituían
la gran mayoría de la población de Roma. Mi familia también era plebeya, en el sentido formal. No éramos patricios, ni miembros de las antiguas familias aristocráticas, pero nuestra riqueza y nuestras conexiones nos convertían, no obstante, en parte de la nobleza. Vivíamos en el Palatino, cenábamos con senadores y cónsules, poseíamos fincas en Italia y Sicilia. Solo éramos plebeyos de nombre. Esos hombres que discutían sobre los precios del grano eran los verdaderos plebeyos, el pueblo que mis antepasados habían defendido en las antiguas luchas entre clases. Vamos, joven amo, instó Spendius con delicadeza. No debemos llegar tarde. A su maestro no le gustan los retrasos. A regañadientes, aparté mi atención de los hombres que discutían y seguí a Spendius por la calle. La lección de lengua esópica estaba a punto de comenzar, aunque yo aún no lo sabía. Yo era simplemente un niño de 12 años que caminaba por Roma a primera hora de la mañana, llevando una caja con utensilios de escritura y la cabeza llena de preguntas. Preguntas sobre el poder y la justicia, sobre los dioses y los hombres, sobre el abuelo que nunca conocí y el legado que se esperaba que cumpliera. Preguntas sobre por qué algunos hombres vivían en mansiones mientras otros dormían en las calles, por qué algunos eran libres mientras otros llevaban cadenas, por qué las leyes decían una cosa, pero la realidad mostraba otra. Estas preguntas darían forma al resto de mi vida, aunque en aquella fría mañana de invierno no podía imaginar a dónde me llevarían. No podía prever las batallas que libraría, los enemigos que me ganaría, las reformas que intentaría llevar a cabo o el violento final que me esperaba en la colina del Capitolio. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, solo era un niño que iba al colegio, con mi pedagogo iluminando el camino, mientras la ciudad de Roma despertaba a mi alrededor con todo su esplendor y toda su injusticia. A medida que descendíamos del monte Palatino, las calles se hacían más estrechas y concurridas. Los primeros rayos de sol comenzaban a tocar las cimas de los edificios más altos, aunque las calles seguían en sombra. Avancé con cuidado sorteando charcos y montones de basura, agradecido por la luz de la lámpara de Spendius, incluso cuando la luz del día se hacía más intensa. Al otro lado de la calle vi a un hombre desplomado contra una pared. Tenía la espalda apoyada contra el yeso y la cabeza ladeada. En lo que podría haber sido sueño, su ropa, aunque gastada y sucia, lo identificaba como un hombre libre y no como un esclavo. Más concretamente, su túnica áspera y sus sandalias resistentes sugerían que era o había sido un granjero. Ese hombre, le dije a Spendius, señalándolo, lo he visto antes. Estaba en el mismo lugar ayer por la mañana, cuando pasamos por aquí. Spendius miró a la figura dormida y asintió. Sí, joven amo, lleva allí varios días. ¿Por qué? ¿Está enfermo? ¿Debería alguien ayudarlo? La expresión de mi pedagogo se volvió cuidadosamente neutral. La mirada que ponía cuando quería decirme algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Finalmente dijo, su vecino, un terrateniente rico, embargó su propiedad por deudas impagadas. Ha venido a Roma en busca de justicia o quizás de empleo, pero hay poco de ambos. Dejé de caminar
y miré al hombre más de cerca. Tenía unos 40 años, el rostro curtido y arrugado por años de trabajo al aire libre. Sus manos, incluso dormidas, estaban callosas y llenas de cicatrices. Eran manos que habían trabajado la tierra, guiado un arado, cosechado grano. Eran las manos de un ciudadano romano, un hombre que tenía derecho a votar en las asambleas, que podría haber servido en las legiones, que en otro tiempo había sido dueño de sus propias tierras y ahora dormía en la calle. Pero seguro que hay algo que puede hacer, protesté. Es fuerte, está en buena forma física, no puede encontrar trabajo. Spendius negó lentamente con la cabeza. ¿Qué trabajo le darías, joven amo? Los terratenientes ricos utilizan mano de obra esclava en sus fincas. Los esclavos no necesitan salario, solo comida y alojamiento, y pueden trabajar desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse. Un granjero libre no puede competir con eso. En cuanto a otros trabajos, como los proyectos de construcción, los talleres o los muelles, también prefieren esclavos por las mismas razones. Entonces, ¿qué le pasará? Probablemente se unirá a la multitud de desposeídos de Roma. Quizás encuentre algún trabajo ocasional. Quizás acepte la ración de cereales y viva en uno de los edificios de viviendas baratas. Quizás, si tiene suerte, un mecenas lo acogerá como cliente. O quizás Spendius se calló, pero yo entendí lo que no dijo. Quizás el hombre moriría de hambre, o se dedicaría al crimen, o simplemente desaparecería, como tantos otros. Sentí un nudo en el estómago. Esta no era la Roma de los historiadores y los poetas, la Roma de la gloria y el honor. Era otra cosa, algo incómodo y erróneo. ¿Es cierto lo que dicen sobre las leyes liciniano-sextianas? Pregunté. ¿Que limitaban la cantidad de tierra pública que una persona podía poseer para evitar precisamente este tipo de cosas? Las leyes existen, confirmó Spendius. Se aprobaron hace más de 200 años, pero las leyes solo son tan fuertes como la voluntad de hacerlas cumplir. Y los ricos, bueno, los ricos tienen formas de eludir las leyes que les resultan inconvenientes. Reanudamos la marcha, pero yo no dejaba de mirar atrás hacia el granjero dormido hasta que doblamos una esquina y lo perdimos de vista. Sin embargo, su imagen se me quedó grabada. Parecía simbolizar algo importante, algo que los profesores de la escuela nunca nos explicaron del todo cuando nos enseñaban sobre la virtud y la grandeza romanas. La calle desembocaba en una pequeña plaza donde burbujeaba una fuente. Aquí la actividad matutina era más intensa. Los esclavos llenaban jarras de agua mientras las amas de casa regateaban con los vendedores de verduras. Un panadero estaba colocando sus panes recién horneados, cuya corteza crujiente aún humeaba en el aire fresco. El olor era embriagador, y me encontré deseando haber traído algunas monedas para comprar uno. Un grupo de hombres estaba de pie cerca de la fuente, absortos en una conversación. Sus togas los identificaban como ciudadanos de cierta posición, aunque no senadores ni ecuestres. Quizás eran empresarios o comerciantes prósperos. Sus voces se oían a través de la plaza. Otra escasez de cereales, decía uno. La tercera en otros tantos años. El Senado debería hacer algo, o habrá disturbios. El Senado
se burló otro. ¿Cuándo se ha preocupado el Senado por el suministro de cereales hasta que la multitud está a sus puertas? Están demasiado ocupados repartiéndose el botín de la conquista entre ellos. Cuidado con lo que dices, advirtió un tercer hombre, mirando a su alrededor con nerviosismo. Ese tipo de comentarios pueden meterte en problemas. ¿Problemas? Por decir la verdad, luché en Hispania durante 3 años y al volver a casa encontré mi granja en ruinas porque no había nadie que la trabajara. Mi mujer y mis hijos habían huido a Roma. ¿Sabes lo que me encontré cuando llegué aquí? Mi tierra había sido vendida por impuestos atrasados. Vendida. Mientras yo estaba luchando por Roma, ¿y quién la compró? Un senador que ya posee la mitad de Campania. Ahora alquilo una habitación en un edificio de 6 pisos que se balancea con el viento, y se supone que debo estar agradecido por la ración de cereales que evita que mis hijos mueran de hambre. No me digas que cuide mi lengua. Los demás hombres se quedaron en silencio. Incluso Spendius, que estaba a punto de apresurarme, se detuvo. La voz del orador transmitía una emoción tan cruda, tanta ira y dolor, que parecía exigir un momento de reconocimiento. Quería decir algo, hacer algo, pero ¿qué podía ofrecer un niño de 12 años? Las palabras de simpatía sonarían huecas, las promesas de acciones futuras sonarían presuntuosas. Así que hice lo que me habían enseñado a hacer en situaciones así. Observé, escuché y recordé. Vamos, joven maestro, susurró finalmente Spendius. Debemos continuar. Salimos de la plaza y entramos en una calle llena de tiendas. Un cuchillero afilaba cuchillos en una piedra de afilar, con un sonido rítmico y, de alguna manera, relajante. Al lado, un zapatero ya estaba trabajando en un par de sandalias, con la aguja brillando mientras cosía el cuero. Al otro lado de la calle, un escribano estaba sentado a una pequeña mesa, listo para escribir cartas o documentos para los analfabetos o semianalfabetos. Estos eran los pequeños negocios que formaban la columna vertebral del comercio romano. La mayoría eran negocios familiares, transmitidos de padres a hijos durante generaciones. No eran ricos, pero eran respetables. Pagaban sus impuestos, participaban en las fiestas y votaban en las asambleas. Eran la clase media de Roma, aunque esa clase estaba siendo lentamente aplastada entre los muy ricos y los muy pobres. Un grupo de jóvenes pasó junto a nosotros, riendo y empujándose juguetonamente. Llevaban las togas de los ciudadanos, pero su calidad sugería que eran de clase modesta, estudiantes, tal vez, o empleados junior de alguna oficina gubernamental. Eran despreocupados, como solo los jóvenes pueden serlo, aparentemente ajenos o indiferentes a los grandes problemas de la República. Envidiaba su risa despreocupada. A los 12 años, yo debería haber estado igualmente libre de preocupaciones, pero la historia de mi familia y las expectativas de mi madre pesaban sobre mí. Yo era un Graco y un Escipión. Se esperaba de mí que sirviera a Roma, que defendiera el honor de la familia y que tal vez algún día aspirara a un alto cargo. Estas expectativas venían acompañadas de una conciencia de los problemas de Roma que aquellos jóvenes aparentemente no compartían o que decidían ignorar. Spendius, le pregunté, cuando vivías en Grecia,
Antes de ser esclavizado, Atenas era muy diferente de Roma. Mi pedagogo se quedó callado durante un largo rato. Habíamos hablado muchas veces de Grecia, su filosofía, su poesía, su historia, pero nunca de su experiencia personal allí. No estaba seguro de si había traspasado algún límite, de si había hecho una pregunta demasiado íntima o dolorosa, pero finalmente respondió. La Atenas de mi juventud era una sombra de su antigua grandeza, joven amo. La gran época de Pericles había quedado atrás hacía mucho tiempo. Estábamos bajo el dominio macedonio. Nuestra democracia era más teatro que realidad. Pero incluso en su declive había algo en Atenas que no he encontrado en ningún otro lugar. Un espíritu de investigación, de cuestionamiento, de búsqueda de la verdad, en lugar de simplemente aceptar lo que se nos decía. Los filósofos seguían enseñando en el ágora y en la academia. Los hombres seguían debatiendo ideas en las plazas públicas. No era perfecto, ni mucho menos, pero había una vitalidad en la vida intelectual que ni siquiera la pobreza y la subyugación podían extinguir. ¿Lo echas de menos? Todos los días, joven amo, todos y cada uno de los días. Su honestidad me sorprendió. Se suponía que los esclavos no debían expresar esos sentimientos, al menos no abiertamente. Se suponía que debían aceptar su destino con estoicismo, estar agradecidos por el trato amable y considerar las casas de sus amos como las suyas propias. Pero Spendius me había dejado entrever al hombre que se escondía bajo el esclavo, el griego culto que había conocido la libertad y la había perdido. Lo siento, dije en voz baja. Spendius me miró con una expresión que no logré descifrar. Tu compasión te honra, joven amo, pero le advierto, la compasión no es lo mismo que la acción. Mucha gente siente compasión por la difícil situación de los demás. Pocos están dispuestos a hacer algo al respecto. No supe cómo responder a eso, así que no dije nada, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, uniéndose a las imágenes del granjero desplazado y el veterano enfadado, el esclavo fugitivo que se enfrentaba a la crucifixión y los plebeyos sin hogar que abarrotaban las calles de Roma. Nos acercábamos al foro. Podía oír el creciente rugido de las voces, el sonido de miles de personas reuniéndose para los asuntos del día. El foro era el corazón de Roma, el lugar donde se cruzaban la política y el comercio, la religión y la justicia. Era donde los senadores pronunciaban sus discursos, donde se celebraban los juicios, donde los comerciantes hacían negocios, donde las multitudes se reunían para escuchar las noticias o expresar sus quejas. Los edificios se volvían más impresionantes a medida que nos acercábamos. Allí estaba el templo de Saturno, con sus columnas elevándose majestuosamente contra el cielo cada vez más luminoso. Allí estaba la Basílica Emilia, donde los cambistas y los banqueros realizaban sus negocios. Más allá, pude distinguir la curia, la sede del Senado, donde los 300 miembros del órgano de gobierno de Roma se reunían para debatir las leyes y las políticas de la República. Mi abuelo había caminado por estas calles, había pronunciado discursos en el foro, había servido en el Senado, había sido honrado con triunfos que se procesaban en estos mismos espacios. Mi padre también había estado aquí, como cónsul y como censor, forjando el destino de Roma. Y algún día,
Si demostraba ser digno, yo también ocuparía mi lugar en el foro como líder de Roma. Pero, ¿qué tipo de líder sería? ¿Sería como tantos otros, defendiendo los privilegios de los ricos y poderosos? ¿O recordaría al granjero que dormía contra la pared, al veterano enfadado en la plaza, los cuidadosos cálculos en los ojos de mi madre cuando hablaba del futuro de Roma? La calle se ensanchó y de repente nos encontramos al borde del foro. El espacio se abrió ante mí como un magnífico escenario. El sol invernal, ya completamente elevado sobre la colina capitolina, iluminaba las columnas de mármol de los templos y las proas de bronce de los barcos montadas en la columna de Duilio, monumentos conmemorativos de las victorias navales de Roma. Las tiendas y puestos de los comerciantes y cambistas se alineaban en la periferia, ya haciendo negocios a buen ritmo. Y allí, en la esquina más alejada, cerca del templo de Saturno, podía ver el largo pórtico que nos servía de escuela. Las cortinas de lino estaban sujetas a las columnas, formando la pared frontal del aula. La pared trasera estaba formada por la sólida piedra del propio templo. No era un lugar ideal, ya que el ruido del foro a menudo interrumpía nuestras lecciones, pero era tradicional. Las escuelas romanas se habían impartido en espacios públicos como este durante siglos. «Hemos llegado a buena hora», observó Spendius, comprobando el ángulo del sol. «Adelante, joven maestro, yo esperaré con los demás pedagogos». Apreté mi caja de utensilios de escritura y respiré hondo. Otro día de colegio estaba a punto de comenzar. Otro día de memorizar conjugaciones y declinaciones, de recitar leyes y aprender historia, de permanecer sentado mientras mi mente divagaba hacia cuestiones más importantes. Pero hoy, intuía, sería diferente. Hoy iba a hacer una pregunta que se había ido gestando en mi mente durante nuestro paseo por las calles de Roma. Una pregunta sobre la justicia y el poder, sobre las leyes escritas y las leyes ignoradas, sobre la diferencia entre lo que Roma decía ser y lo que realmente era. Hoy iba a aprender sobre el lenguaje sópico. Crucé el foro, zigzagueando entre la multitud de ciudadanos y esclavos, comerciantes y mendigos, sacerdotes y políticos. El ruido era casi abrumador. Docenas de conversaciones, transacciones, discusiones y negociaciones, todas ocurriendo simultáneamente. Roma estaba ahora completamente despierta, vibrante y viva, magnífica y terrible, gloriosa e injusta. Mi ciudad, mi herencia, mi carga y mi oportunidad. Llegué a la cortina de lino que marcaba la entrada a nuestra escuela, respiré hondo una vez más y entré. Levanté la cortina de lino y entré en el aula improvisada. El espacio era largo y estrecho, delimitado por un lado por las columnas del pórtico y por el otro por el muro de piedra del templo de Saturno. La luz de la mañana se filtraba a través de los huecos de la cortina, creando rayas alternas de luz y sombra en el suelo de tierra. A pesar de la proximidad a uno de los templos más importantes de Roma, la escuela parecía humilde, casi temporal, como si fuera a desaparecer una vez que se retiraran las cortinas. Los bancos bajos de madera ya estaban casi todos ocupados por alumnos. Conté unos 20 niños en total, con edades comprendidas entre los 7 u 8 y los 15 años. Su vestimenta variaba mucho,
lo que reflejaba la diversidad de las familias que podían permitirse enviar a sus hijos a la escuela. Algunos llevaban togas de lana fina, claramente procedentes de hogares ricos, otros tenían túnicas más sencillas, y sus familias se esforzaban por pagar la matrícula que daría a sus hijos la oportunidad de progresar. La educación no era gratuita en Roma, ni universal, pero era accesible para aquellos con medios y ambición. La clase aún no había comenzado, y la sala bullía con la energía de los niños dejados a su aire. En un rincón, dos estudiantes más jóvenes estaban enfrascados en un acalorado debate sobre algo. No pude oír muy bien de qué se trataba, pero sus gestos eran animados y sus voces se elevaban. Cerca de la parte delantera, un grupo de chicos mayores se reían de algún chiste, con voces fuertes y despreocupadas. Un chico estaba sentado solo, comiendo metódicamente lo que parecía una pequeña barra de pan envuelta alrededor de un poco de queso. Su desayuno, aparentemente apresurado o perdido en casa. El aire olía a aceite de lámpara, lana sin lavar y el peculiar aroma de las tablillas de cera que se habían utilizado, alisado y reutilizado innumerables veces. También había un ligero olor a incienso que provenía del templo detrás de nosotros y de los fogones matutinos de los vendedores ambulantes del foro. Era un olor claramente romano, a la vez humilde y grandioso, que mezclaba lo sagrado y lo mundano de esa manera característica de nuestra cultura. Tiberio. Me volví al oír mi nombre y vi un rostro familiar, de mejillas rojas, que me sonreía. Marcus Octavius se levantó de un salto de su asiento en el primer banco y se acercó apresuradamente. Marcus era mi mejor amigo en la escuela, aunque nuestra amistad era todavía relativamente nueva. Era hijo de una respetable familia ecuestre, no tan prominente como la mía, pero sólida y honorable. Y lo que es más importante, tenía una mente ágil y un carácter afable que lo convertían en una buena compañía. Pensé que hoy no vendrías, dijo Marcus, poniéndose a mi lado mientras nos dirigíamos hacia nuestro banco habitual. Mañana es Saturnalia, así que probablemente la mitad de la escuela estará vacía por la tarde. Incluso los magíster se vuelven perezosos durante las fiestas. Mi madre nunca me permitiría faltar a clase, respondí con una leve sonrisa. Ella cree que la educación es el deber más importante de los jóvenes, más importante que las fiestas, más importante que el juego. A veces pienso que me haría estudiar incluso el día de mi propia boda. Marcus se rió. Bueno, tú eres un Gracchus. Se supone que debes ser serio y cumplidor. Yo solo soy un Octavius. A nosotros se nos permite divertirnos de vez en cuando. Bueno, nos sentamos juntos en nuestro banco, uno al lado del otro, como siempre. La madera estaba desgastada por el uso de innumerables estudiantes antes que nosotros, y alguien había grabado unas iniciales en el borde, probablemente arriesgándose a recibir un golpe con la ferula, la vara del profesor, si lo descubrían. Coloqué mi caja de utensilios de escritura en mi regazo y la abrí, comprobando que todo estuviera en orden. Las tablillas de cera aún estaban limpias desde la noche anterior, cuando las había alisado cuidadosamente después de terminar mis deberes. El estilete estaba afilado,
listo para usar. ¿Terminado los ejercicios de recitación?, preguntó Marcus, sacando sus propias tablillas. Anoche pasé 1 hora trabajando en las de... Mi padre dice que si no domino la gramática griega, contratará a un tutor privado que me hará trabajar el doble. Yo los he terminado, confirmé, aunque no estoy seguro de entender realmente por qué tenemos que aprender griego. Somos romanos, ¿no deberíamos centrarnos en el latín? Intenta decirle eso a cualquier romano culto, dijo Marcus con una sonrisa. Mi padre dice que cualquier hombre que quiera que lo tomen en serio debe saber hablar griego. Todas las mejores obras de filosofía, poesía y retórica están en griego. Además, la mitad de los esclavos de Roma hablan griego. Si quieres hablar con tu propio pedagogo, necesitas saber el idioma. Tenía razón, aunque no quería admitirlo tan fácilmente. La influencia de la cultura griega en Roma había ido creciendo durante generaciones. Desde que conquistamos las ciudades griegas del sur de Italia y más tarde la propia Grecia, el aprendizaje del griego se había extendido por Roma. Las familias adineradas contrataban tutores griegos, compraban esclavos griegos como pedagogos y enviaban a sus hijos a Atenas o Rodas a estudiar. Mi propia familia no era una excepción. Mi madre insistía en que Gallo y yo aprendiéramos griego junto con latín, que estudiáramos literatura y filosofía griegas. Decía que eso era lo que hacían los hombres cultos, pero a veces me preguntaba si en el proceso estábamos perdiendo algo romano. ¿Seguíamos siendo conquistadores o nos estábamos convirtiendo en conquistados? A nuestro alrededor, los demás estudiantes se iban acomodando poco a poco. Los chicos más jóvenes parecían intuir que la clase iba a comenzar pronto, e incluso su energía desbordante comenzó a concentrarse. Los chicos mayores dejaron de bromear y empezaron a sacar sus tablillas y punzones. El chico que había estado comiendo terminó su pan y se sacudió las migas de la túnica. Aproveché la oportunidad para mirar más detenidamente a mis compañeros de clase. No sabía todos sus nombres, pero reconocía la mayoría de sus rostros. Estaba Gaius Memmius, el hijo de un senador, que siempre parecía tener la respuesta correcta, pero la daba de una manera tan pomposa que incluso el magíster a veces parecía molesto. Sentado cerca del fondo estaba Lucio Casio, cuya familia había caído recientemente en desgracia. Su padre había sido un comerciante de éxito hasta que un barco cargado de mercancías valiosas se hundió en una tormenta. Lucio seguía yendo a la escuela, pero su túnica estaba cada vez más raída y su rostro tenía un aspecto demacrado y preocupado que ningún niño de 13 años debería tener. En el banco a nuestra derecha se sentaban 2 hermanos, Publius y Quintus, cuyo apellido desconocía. Siempre estaban juntos, siempre susurrándose cosas al oído, siempre pareciendo compartir alguna broma privada. Cerca de la parte delantera, sentado muy erguido y correcto, estaba Sextus, que todo el mundo sabía que quería ser sacerdote. Trataba cada lección con solemne reverencia, como si el magíster estuviera impartiendo sabiduría divina en lugar de enseñanzas básicas de gramática. Estos eran mis compañeros de clase, los chicos con los que pasaba varias horas al día, aprendiendo los fundamentos de la cultura y la educación romanas.
Proveníamos de familias diferentes, de orígenes diferentes, de futuros diferentes, pero durante esas horas, en ese aula improvisada, éramos iguales, todos sujetos a las mismas lecciones, a las mismas tareas, al mismo castigo potencial de la férula del magíster. He oído que tu madre ha contratado a profesores griegos de Atenas, dijo Marcus, bajando la voz para que solo yo pudiera oírlo. ¿Es cierto? Les ha escrito, confirmé. Que vengan o no es otra cuestión. Atenas está muy lejos y Roma no tiene la misma reputación académica que Atenas. Pero Roma tiene dinero, señaló Marcus con pragmatismo, y tu familia tiene más que la mayoría. Si la paga es lo suficientemente buena, vendrán. Quizás. Mi madre está decidida, al menos. Dice que Gallo y yo debemos recibir la mejor educación que Roma puede ofrecer. Quiere que aprendamos filosofía, retórica, matemáticas, astronomía, todo. ¿Por qué? La posición de tu familia ya está asegurada. Eres el nieto de Escipión, el africano. Tu camino al Senado está prácticamente garantizado. Dudé, tratando de expresar con palabras algo que mi madre me había dicho muchas veces, pero que yo apenas empezaba a comprender. Dice que Roma está cambiando. Dudé que las viejas costumbres ya no son suficientes, que los retos a los que se enfrenta la República requieren no solo valor y honor, sino también sabiduría y conocimiento. Dice que necesitamos líderes que sepan pensar además de luchar. Marco asimiló esto pensativamente. Tu madre es una mujer extraordinaria. Todo el mundo lo dice. Mi padre la considera la persona más inteligente de Roma, tanto entre hombres como entre mujeres. Le gustaría oír eso, dije con una leve sonrisa, aunque probablemente diría que la inteligencia sin aplicación no sirve de nada. Siempre nos anima a hacer más, a aprender más, a lograr más. A veces siento que llevo el peso de dos legados familiares, el de los Graco y el de los Escipiones. Es mucho con lo que estar a la altura. Es mejor que no tener ningún legado, dijo Marcus con pragmatismo. Al menos sabes lo que se espera de ti. Algunos de nosotros todavía estamos tratando de averiguar qué se supone que debemos hacer con nuestras vidas. Antes de que pudiera responder, el ambiente de la sala cambió de repente. Las conversaciones de los estudiantes se redujeron a susurros y luego al silencio. Me giré para ver qué había provocado el cambio y vi la figura alta y delgada de nuestro magíster entrando por la cortina. El magíster Lucius Verginius no era un espécimen físico impresionante. Tenía unos 40 años, cara estrecha, nariz prominente y pelo largo que solía llevar despeinado. Su toga estaba limpia, pero era vieja y mostraba signos de haber sido reparada muchas veces. No era rico, no tenía conexiones con ninguna familia importante. No estaba destinado a ocupar ningún puesto elevado. Era simplemente un maestro de escuela, uno de los cientos que había en Roma, que se ganaba modestamente la vida enseñando a los hijos de familias que podían pagar sus honorarios. Pero a pesar de su humilde apariencia, había algo cautivador en él. Sus ojos eran agudos e inteligentes. No se le escapaba nada. Cuando hablaba de literatura o historia, su voz adquiría una pasión que podía hacer interesante incluso el material más árido.
Podía ser estricto, la férula que llevaba no era solo para impresionar, pero también podía ser sorprendentemente paciente con los alumnos que realmente intentaban aprender. Hoy, cuando entró en el aula, noté algo diferente en él. Su cabello, normalmente suelto y despeinado, estaba peinado y arreglado. Su rostro, a menudo tenso por el estrés de manejar a alumnos rebeldes, parecía casi relajado. Incluso había un atisbo de sonrisa en las comisuras de sus labios. Todos los alumnos se pusieron en pie al unísono. Era el respeto que se le debía a un profesor, algo que nos habían inculcado desde nuestro primer día de colegio. «Buenos días, magíster», coreamos al unísono. «Buenos días, alumnos», respondió, con una voz que se propagó fácilmente por toda la sala. «Por favor, sentaos». Nos sentamos y el sonido de 20 chicos acomodándose en los bancos de madera creó un breve murmullo antes de que volviera a reinar el silencio. El magíster se dirigió al frente de la sala, donde le esperaba un taburete alto con respaldo redondeado. Ese era su trono, desde el que observaría su reino de alumnos y dispensaría conocimientos y castigos cuando fuera necesario. Se sentó con cuidado, acomodándose la toga, y colocó la férula sobre las rodillas. La férula era una vara de madera, más o menos del tamaño del antebrazo de un hombre, que se utilizaba para golpear las palmas de las manos de los alumnos que daban respuestas incorrectas o se comportaban mal. Yo había sentido su aguijón una vez al principio de mi estancia en esta escuela, cuando no había memorizado correctamente un pasaje de las 12 tablas. El dolor había sido agudo, pero breve. La vergüenza del fracaso, sin embargo, había durado mucho más. Hoy, sin embargo, parecía improbable que el magíster utilizara la férula. Su inusual buen humor era evidente para todos. Los alumnos intercambiaron miradas, levantando las cejas con sorpresa y especulación. ¿Qué había provocado este cambio de humor? La respuesta no tardó en llegar. El magíster carraspeó y se dirigió a nosotros. Mañana, como todos sabéis, es la fiesta de Saturnalia. Es un momento de celebración, de inversión, de alegría. Durante un día, el orden normal de las cosas se suspende. Los amos sirven a sus esclavos, los hombres serios se dedican a tonterías e incluso los maestros de escuela quedan liberados de sus obligaciones. Una oleada de risas recorrió el aula. El magíster sonrió reconociendo el humor. Así que hoy, continuó, será nuestra última lección antes de la fiesta. Pretendo que sea memorable, no con material especialmente difícil, sino con ideas que importan. Quiero que hoy piensen, no solo que memoricen. Quiero que cuestionen, no solo que reciten. Este es el tipo de educación que practican los griegos y que nosotros, los romanos, apenas estamos empezando a apreciar. Sentí un gran interés. Esto era diferente de nuestras lecciones habituales, que consistían principalmente en memorización, recitación y ejercicios gramaticales. El magíster prometía algo más activo, más atractivo. A mi alrededor noté que los demás estudiantes se inclinaban ligeramente hacia adelante, con la atención puesta, a pesar de la expectación por las próximas vacaciones. La mirada del magíster recorrió la sala, como si nos evaluara a cada uno de nosotros por turno. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí una intensidad repentina en su mirada,
como si me estuviera midiendo para algo. Luego su mirada se desplazó y me pregunté si lo había imaginado. Comenzaremos, anunció, con un repaso de las leyes. En concreto, las leyes territoriales que han dado forma a nuestra república. Marcus Octavius, por favor, ponte de pie. Marcus dio un pequeño respingo. No esperaba que lo llamaran primero, pero se recuperó rápidamente y se puso de pie, erguido y altivo junto a nuestro banco. Sí, Magíster, recita para nosotros la ley de Licinius y Sextius sobre las tierras públicas. Sentí que Marcus se tensaba a mi lado. Era una prueba, y no fácil. La ley era importante, pero también políticamente delicada. Su respuesta revelaría no solo sus conocimientos, sino también su comprensión de sus implicaciones. Mi amigo respiró hondo, ordenó sus ideas y comenzó a hablar. La lección comenzaba ahora de verdad, aunque ninguno de los dos sabía aún a dónde nos llevaría. ¿Qué opinas sobre este evento histórico? Deja tu comentario abajo. Marco Octavio se puso erguido y seguro, con voz clara, y comenzó su recitación. La ley de Licinio y Sexto, aprobada en el año 367 antes de nuestra era, establece: ningún ciudadano podrá poseer más de 500 jugera de tierras públicas. Su voz transmitía la seguridad de alguien que había memorizado las palabras con precisión. En el aula, los demás alumnos asintieron con la cabeza. La mayoría de nosotros habíamos aprendido esta ley en algún momento, aunque su importancia podía variar en función del énfasis que le dieran nuestros profesores. Se trataba de una famosa ley, uno de los logros más destacados de la lucha de los órdenes, cuando los plebeyos lucharon por la igualdad con los patricios. Muy bien, dijo el magíster con expresión de satisfacción. Has memorizado bien las palabras. Ahora, ¿puedes decirnos qué es un jugerum? Un jugerum es una medida de tierra, continuó Marcus sin dudar. Es aproximadamente la cantidad de tierra que un yu, 500 jugeras serían considerables, suficientes para una finca considerable. Efectivamente. ¿Y qué es la tierra pública? Ager publicus, magister. Tierra que pertenece al pueblo romano en su conjunto, normalmente adquirida mediante conquista, está destinada a ser utilizada por los ciudadanos romanos, especialmente para la agricultura. Excelente. Puedes sentarte, Marcus Octavius. Marcus se sentó a mi lado con aire aliviado y satisfecho. Le dirigí un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Lo había hecho bien, su recitación había sido clara y correcta. Pero, mientras él se acomodaba en el banco, sentí una tensión creciente en el pecho. Las preguntas del magíster habían sido directas, poniendo a prueba los conocimientos de Marcus sobre hechos y definiciones. Pero mi mente se adelantaba a las implicaciones, a la brecha entre lo que decía la ley y lo que yo había visto en las calles de Roma. El magíster recorrió el aula con la mirada, pensativo. Las leyes licinianas, sextianas, se aprobaron hace más de 2 siglos, dijo, con ese tono de voz que indicaba que estaba a punto de revelar información importante. Supusieron una gran victoria para el orden plebeyo. Por primera vez, la ley limitaba explícitamente la cantidad de tierras públicas que podía poseer cualquier individuo. El objetivo era impedir que los patricios ricos monopolizaran los territorios conquistados por Roma
y garantizar que los ciudadanos comunes, en particular los que servían en las legiones, pudieran tener acceso a tierras para cultivar. Hizo una pausa para que asimiláramos la información. Las leyes también estipulaban que uno de los dos cónsules debía ser plebeyo. Esto también fue revolucionario. Hasta ese momento, el consulado había sido exclusivamente patricio. Las leyes Liciniano, Sextiano, cambiaron la estructura fundamental del gobierno romano, abriendo los más altos cargos a una clase más amplia de ciudadanos. Escuché con atención, pero parte de mi mente estaba en otra parte. Pensaba en el agricultor desplazado que había visto esa mañana, durmiendo contra la pared. Pensaba en el veterano enfadado de la plaza, que había luchado por Roma solo para perder sus tierras por culpa de las deudas. Pensaba en las cuidadosas palabras de Spendius. Las leyes solo son tan fuertes como la voluntad de hacerlas cumplir. El magíster continuó su lección describiendo las luchas políticas que habían llevado a la aprobación de las leyes. Habló de Cayo Licinio Stolo y Lucio Sexio Laterano, los tribunos que habían defendido las reformas. Describió cómo habían sido elegidos tribunos durante 10 años consecutivos, cómo habían luchado contra la feroz oposición de los patricios y cómo finalmente habían logrado aprobar su revolucionaria legislación. Era una historia conmovedora, de esas que te hacían sentir orgulloso de ser romano. Demostraba que la república podía reformarse a sí misma, que la justicia podía prevalecer, que el pueblo llano podía obtener victorias contra el poder establecido. Pero había algo que no cuadraba. Si estas leyes se habían aprobado 200 años atrás, si eran tan importantes y revolucionarias, ¿por qué Roma seguía llena de campesinos desplazados? ¿Por qué los senadores ricos poseían vastas propiedades mientras los veteranos dormían en las calles? ¿Por qué la brecha entre ricos y pobres era cada vez mayor? El formato de la educación romana era típicamente sencillo. El magíster daba la clase, los estudiantes memorizaban y recitaban, y cualquier confusión debía resolverse mediante el estudio privado o la práctica adicional. Interrumpir una clase para hacer una pregunta era algo casi inaudito. El magíster me miró con sorpresa y luego con interés. Sí, Tiberio Graco, ¿tienes alguna pregunta? Me levanté y tuve que tragar saliva antes de poder hablar. Pero la pregunta que se había ido gestando en mi mente durante toda la mañana no podía ser reprimida. ¿Puedo preguntar algo, magíster? Puedes. Respiré hondo y elegí cuidadosamente mis palabras. Nos ha hablado de la ley de Licinius y Sextius, que limita la propiedad de tierras públicas a 500 jugera. Nos ha explicado que esta ley se aprobó para evitar que los ricos monopolizaran la tierra y para garantizar que los ciudadanos comunes tuvieran acceso a oportunidades agrícolas. Así es. Entonces, magíster, ¿por qué hay personas en Roma, personas ricas, que poseen miles de jugera de tierra? ¿Por qué nadie les quita el exceso y lo distribuye entre los pobres, como exige la ley? Si en la clase quedó en absoluto silencio. Incluso los alumnos más jóvenes, que quizá no comprendían del todo las implicaciones de mi pregunta, intuyeron que estaba ocurriendo algo importante. Vi cómo Gaius Memmius abría los ojos con sorpresa. Lucius Cassius se inclinó hacia adelante, de repente muy interesado. Marcus Octavius se volvió para mirarme con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. Por su parte,
El magíster no parecía enfadado por mi impertinencia. En cambio, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa burlona, sino más bien de auténtico placer, como si yo hubiera hecho exactamente lo que él esperaba que alguien hiciera. Una pregunta excelente, dijo lentamente. Una pregunta realmente excelente. Has tocado uno de los problemas centrales de nuestra república. La ley dice una cosa, pero la realidad nos muestra otra. ¿Por qué es así? Se levantó del taburete y dejó a un lado la férula, un gesto que parecía significativo. Sin la vara en las manos, parecía menos un disciplinario y más un filósofo, ansioso por explorar ideas en lugar de simplemente imponer respuestas correctas. Dime, Tiberio Graco, dijo, caminando lentamente por delante del aula, ¿cuál crees que es la respuesta a tu propia pregunta? Eres un joven inteligente de una familia distinguida. Sin duda, has observado mucho en tu corta vida. ¿Por qué crees que no se aplica la ley? Dudé. Me parecía un terreno peligroso. Responder con sinceridad significaba criticar a los ricos y poderosos, la misma clase a la que pertenecía mi familia. Pero el magíster me había preguntado, y algo en su actitud sugería que realmente quería oír lo que yo pensaba. Creo, comencé con cautela, que las personas que se beneficiarían de la aplicación de la ley, los agricultores pobres, los veteranos, los plebeyos desplazados, no tienen el poder para hacerla cumplir, y las personas que sí tienen el poder, los terratenientes ricos, los senadores no quieren hacerla cumplir, porque son ellos los que se benefician de su violación. El magíster asintió lentamente, una visión cínica tal vez, pero no carente de mérito. Está sugiriendo que el poder protege al poder, que la ley se aplica de forma selectiva en función de quién se beneficia de su cumplimiento o incumplimiento. Es una idea inquietante para aquellos de nosotros que creemos en los ideales de justicia e igualdad ante la ley de la República. Se volvió hacia el resto de la clase. ¿Cuántos de vosotros tenéis padres, tíos o amigos de la familia que posean más de 500 jujeras de tierra pública? Varias manos se levantaron lentamente, con renuencia. Eran los hijos de familias ricas, los que tenían las togas más finas y los instrumentos de escritura más caros. Parecían incómodos, atrapados entre la honestidad y la autoincriminación. ¿Y alguna de vuestras familias se enfrenta a consecuencias legales por ello?, insistió el magíster. Las manos bajaron, las cabezas se sacudieron. Nadie habló. Así que tenemos una ley, dijo el magíster con voz aguda, que todo el mundo conoce, que todo el mundo reconoce como legítima, pero que nadie aplica y nadie cumple. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra república? Nadie respondió. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e incómoda. Sentí su peso presionándome, presionándonos a todos. Se nos pedía que afrontáramos algo en lo que la mayoría de los romanos preferían no pensar: la desconexión entre los ideales romanos y la realidad romana. Finalmente Sexto, el chico que quería ser sacerdote, levantó la mano con vacilación. Sí, Sexto. Quizás, magíster, la ley esté desfasada. Quizás las circunstancias hayan cambiado desde que se redactó y ya no se aplique a nuestra situación actual. El magíster lo consideró una sugerencia interesante. Las leyes
pueden quedar obsoletas cuando cambian las circunstancias. Pero las leyes licinianas sextianas se aprobaron para abordar un problema específico, la concentración de la tierra en manos de unos pocos y el desplazamiento de los pequeños agricultores. ¿Ya no existe este problema? Dat, no, magíster, admitió Sexto en voz baja. Si acaso ahora parece peor. Entonces, ¿por qué estaría obsoleta la ley? Sexto no supo qué responder. Se sentó, con aire preocupado. Otro estudiante, uno de los chicos mayores cuyo nombre no sabía, habló sin que se le hubiera dado la palabra. Una infracción del protocolo que, sorprendentemente, el magíster no corrigió. Magíster, tal vez el problema no sea la ley, sino la gente. Tal vez los terratenientes ricos sean simplemente más inteligentes y más decididos que los agricultores pobres. Tal vez merezcan tener éxito porque son mejores gestionando sus asuntos. Ah, dijo el magíster, con los ojos brillantes, el argumento del mérito. Los exitosos merecen su éxito porque son inherentemente superiores. ¿Es eso lo que estás sugiriendo? El estudiante asintió con la cabeza, envalentonado. Sí, Magister, Roma recompensa la fuerza y la inteligencia. Siempre lo ha hecho. Los débiles se quedan atrás, los fuertes prosperan. Es natural, y cuando los fuertes utilizan su fuerza para infringir las leyes, para privar a otros de lo que les pertenece por derecho, para manipular el sistema en su propio beneficio, ¿eso también es natural? ¿Eso también es digno de recompensa? El estudiante vaciló. Supongo que no, magíster. Supones que no. La voz del magíster era seca. Qué generoso de tu parte suponer que el poder y el derecho no siempre son lo mismo. La tensión en la sala había aumentado drásticamente. Ya no estábamos en una simple lección de gramática o recitación de historia. Estábamos inmersos en algo más peligroso y más real. Un debate sobre el poder, la justicia y la equidad fundamental de la sociedad romana. No eran temas que la gente respetable discutiera abiertamente, y desde luego no en un lugar público como el foro, donde cualquiera podía escucharlos. Pero al magíster no parecía importarle la discreción. Me di cuenta de que había hecho esas preguntas deliberadamente. Había estado esperando a que alguien como yo expresara las contradicciones que la mayoría de la gente prefería ignorar. Y ahora que el debate había comenzado, lo estaba impulsando, obligándonos a enfrentarnos a verdades incómodas. Dejadme que os diga algo, dijo el magíster, con voz más tranquila ahora, pero no menos intensa. Sois jóvenes. La mayoría de vosotros procedéis de familias privilegiadas. Tenéis comida, refugio, educación, cosas que millones de romanos y súbditos de Roma no tienen. Probablemente creceréis para ser senadores, ecuestres, oficiales de las legiones, magistrados, sacerdotes. Tendréis poder e influencia. Hizo una pausa, dejando que esto calara. La pregunta que deben responder, continuó, es qué harán con ese poder. ¿Lo utilizarán para proteger sus privilegios y los privilegios de su clase? ¿O lo utilizarán para servir a algo más grande, la justicia, la república, el bien común? ¿Aplicarán las leyes por igual o las aplicarán de forma selectiva en función de quién se beneficie? ¿Serán parte de la solución o parte del problema? El silencio que siguió fue profundo. Todos los alumnos de aquella clase, desde los más jóvenes hasta los más mayores,
comprendieron que se nos estaba planteando un reto, no con un ejercicio de gramática o una tarea de memorización, sino con una pregunta moral y política que nos acompañaría durante el resto de nuestras vidas. Sentí que Marcus se movía a mi lado. Su incomodidad era palpable. Esto no era lo que esperaba de la lección de hoy. No era la enseñanza segura y predecible que solíamos recibir. Pero yo sentí algo más, una emoción creciente, la sensación de que se estaba revelando algo importante. El magíster nos estaba ofreciendo algo poco común. No solo información, sino también perspicacia. No solo hechos, sino sabiduría. Nos estaba enseñando a pensar de forma crítica, a cuestionar, a ver más allá de la superficie de las cosas. Mi madre lo aprobaría, pensé. Era exactamente el tipo de educación que ella quería para mí, una que abordara preguntas reales, problemas reales, retos morales reales. El magíster volvió a su taburete y se sentó. Volvió a coger la férula, pero la sujetaba con poco fuerza, de forma casual. No iba a usarla ese día. Voy a contaros una historia, dijo. Es una historia antigua, de Grecia, una fábula de Esopo. Es posible que algunos de vosotros la hayáis oído antes, pero quiero que la escuchéis con atención, porque es relevante para nuestro debate. Se inclinó hacia el lado de su taburete y cogió un pergamino que no había visto antes. Lo desenrolló con cuidado y buscó el pasaje que quería. El magíster carraspeó y comenzó a leer el pergamino. Su voz cambió mientras leía, volviéndose más teatral, más expresiva. Ya no era simplemente nuestro maestro, sino un narrador que daba vida a la antigua sabiduría griega para una clase de niños romanos. Junto a un manantial se encontraron un lobo y un cordero, comenzó. El lobo se situó río arriba, más arriba, donde el agua fluía desde su origen. El cordero se situó río abajo, debajo del lobo, bebiendo el agua fresca. Podía imaginarme la escena con claridad, el manantial cristalino, el sol de la tarde, los dos animales reunidos por la sed. Cecino, en mi mente, veía al lobo, grande, poderoso, con los dientes relucientes, y al cordero, pequeño, vulnerable, inocente. El contraste era enorme. El lobo, continuó el magíster, rechinando los dientes y buscando una excusa para pelear, gritó: ¿por qué, sinvergüenza, enturbia el agua que estoy bebiendo? Su voz, cuando interpretó el papel del lobo, era áspera y agresiva, llena de falsa indignación. Varios estudiantes se movieron en sus bancos, atraídos por la historia a pesar de sí mismos. El cordero respondió tímidamente: pero el agua fluye de ti hacia mí. ¿Cómo podría enturbiar tu agua si corre desde donde tú estás hasta donde yo estoy? Ahora la voz del magíster era suave, razonable, lógica. El cordero señalaba un simple hecho de la naturaleza. El agua fluye cuesta abajo. La acusación del lobo no tenía sentido, pero todos sabíamos, con una creciente sensación de temor, que la lógica no salvaría al cordero. El lobo, impotente ante esta verdad, gritó de nuevo: pero tú me insultaste el año pasado.
El año pasado, respondió el cordero, balando con tristeza. Yo ni siquiera había nacido el año pasado. Solo llevo unos meses vivo. El magíster hizo una pausa, dejándonos asimilar esto. Las acusaciones del lobo se volvían cada vez más desesperadas, cada vez más obviamente falsas. El cordero había refutado cada acusación con hechos simples e irrefutables. Sin duda, pensé, sin duda el lobo tendría que admitir su derrota, tendría que dejar ir al cordero. Entonces fue tu padre, gruñó el lobo. Debe haber sido tu padre quien me insultó. Y con eso saltó sobre el cordero y lo devoró. El magíster dejó de leer y nos miró. El silencio en el aula era absoluto. Incluso los alumnos más jóvenes comprendían el horror de lo que acabábamos de escuchar. El inocente había sido destruido por el culpable. La lógica y la verdad habían sido impotentes frente a la fuerza bruta. La justicia no había prevalecido. Sentí que Marcus me daba un fuerte codazo en las costillas. Tenía el rostro vuelto hacia mí, con expresión urgente y emocionada. Quería decir algo, pero con el magíster mirando solo podía gesticular con los ojos. El magíster enrolló el pergamino lentamente, con deliberación. Sus movimientos eran cuidadosos, dándonos tiempo para pensar en lo que habíamos oído. Finalmente habló. Esta es una fábula de Esopo, el narrador griego. Algunos dicen que él mismo fue esclavo, lo que tal vez explique por qué sus fábulas tratan tan a menudo del poder y su abuso. Esta historia en particular se llama El lobo y el cordero. Dejó el pergamino sobre la mesa y juntó las manos en su regazo. Ahora, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿De qué trata esta fábula? Varias manos se levantaron, aunque con más vacilación de lo habitual. El magíster señaló a uno de los estudiantes más jóvenes. Trata de un lobo que se come a un cordero, magíster. Sí, eso es lo que ocurre en la historia. Pero ¿de qué trata? ¿Qué intenta enseñarnos Esopo? Otra mano. ¿Que los lobos son peligrosos? Cierto, pero a nivel superficial. ¿Alguien más? Gaius Memmius levantó la mano con su habitual confianza. La fábula nos enseña que los fuertes se aprovechan de los débiles. Ese es el orden natural de las cosas. Los lobos se comen a los corderos. Los poderosos dominan a los indefensos. Siempre ha sido así. El magíster ladeó la cabeza pensativo. Una interpretación, pero lo haces parecer neutral, como si Esopo simplemente describiera la naturaleza sin juzgarla. ¿Crees que esa es su intención? ¿Simplemente observar que los fuertes se comen a los débiles? Bueno, Gaius Memmius dudó. ¿No es eso simplemente la realidad? ¿Por qué iba Esopo a juzgarlo? Porque, dijo el magíster con brusquedad, Sopo no está hablando de animales, de justicia e injusticia, de los poderosos y los indefensos en la sociedad humana. Una oleada de comprensión recorrió el aula. Por supuesto, las fábulas siempre trataban sobre los humanos, ¿no? Los animales eran solo metáforas, formas de hablar del comportamiento humano sin acusar directamente a nadie. Marcus ya no pudo contenerse. Levantó la mano con entusiasmo, prácticamente saltando en el banco. Sí, Marcus Octavius. Magíster, el lobo representa a los poderosos, los ricos, los fuertes,
los que tienen autoridad. El cordero representa a los débiles, los pobres, los vulnerables, los que no tienen poder. El lobo quiere destruir al cordero, pero necesita una excusa, una justificación, así que hace acusaciones falsas. Pero cuando el cordero se defiende con lógica y verdad, al lobo no le importa, ataca de todos modos, porque tiene el poder para hacerlo, y el cordero no puede detenerlo. El magíster sonrió ampliamente. Excelente, Marcus Octavius. Has captado la esencia de la fábula. El lobo representa la tiranía, el uso arbitrario del poder. El cordero representa la inocencia y la justicia. El poder da la razón, dijo Gaius Memmius, con tono de justificación. El lobo gana porque es más fuerte. Esa es la lección. No, me encontré hablando sin levantar la mano, sin que me hubieran llamado, impulsado por una repentina pasión. Esa no es la lección. La lección es que los tiranos, aquellos que abusan de su poder, siempre encontrarán una excusa para su tiranía. Inventarán razones, justificaciones, crímenes, pero sus justificaciones no importan, porque de todos modos siempre iban a hacer lo que querían. El lobo no se comió al cordero porque éste enturbiara el agua o lo insultara. El lobo se comió al cordero porque tenía hambre y podía hacerlo. El magíster centró toda su atención en mí y vi algo en sus ojos: aprobación, reconocimiento, tal vez incluso orgullo. Sí, Tiberio Graco, exactamente sí. La fábula es una condena de la tiranía, no un respaldo a ella. Esopo nos muestra cómo piensan los tiranos, cómo actúan. No pueden limitarse a admitir: quiero hacer esto y tengo el poder para hacerlo, así que lo haré. Deben fingir que tienen razones legítimas. Deben encubrir su violencia con el lenguaje de la justicia. Pero sus justificaciones son mentiras transparentes, tan transparentes como las acusaciones del lobo contra el cordero. Se levantó del taburete y comenzó a caminar de un lado a otro, elevando la voz con intensidad. Esto es lo que llamamos lenguaje sópico. Cuando no podemos hablar directamente de la injusticia, cuando es demasiado peligroso criticar abiertamente a los poderosos, hablamos en fábulas, en metáforas, en historias. Hablamos de lobos y corderos en lugar de senadores y ciudadanos. Contamos historias sobre animales en lugar de acusar a personas reales. Pero todos los que escuchan la historia entienden lo que realmente queremos decir. Pensé en mi pregunta anterior sobre por qué no se aplicaban las leyes sobre la tierra. Pensé en el granjero desplazado, el veterano enfadado, el esclavo fugitivo. Pensé en la brecha entre lo que Roma decía ser y lo que realmente era. El magíster nos estaba dando a todos una forma de hablar de estas cosas, un lenguaje para discutir la injusticia, cuando la discusión directa era imposible o peligrosa. El lenguaje esópico, el lenguaje de las fábulas y las metáforas, el lenguaje de los impotentes que encuentran formas de decir la verdad sobre el poder. Marcus se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de emoción y comprensión. Me dio un ligero puñetazo en el hombro, un gesto de camaradería y revelación compartida. ¿Ves?, susurró, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo. Ya tienes tu respuesta. El poder crea sus propias leyes. Eso es lo que enseña la fábula.
Pero yo no estaba seguro de estar de acuerdo. Sí, el lobo había ganado en la historia. El cordero había sido devorado a pesar de ser inocente. Pero Esopo no había escrito la historia para celebrar la victoria del lobo. La había escrito para condenar al lobo, para mostrar el razonamiento del lobo por la mentira retorcida y egoísta que era. La fábula era un acto de resistencia, una forma de decir, veo lo que estás haciendo y sé que está mal. El magíster había vuelto a su taburete. Volvió a coger la férula, pero su agarre era suave, casi casual. He respondido a tu pregunta, Tiberio Graco, dijo, mirándome directamente. Preguntaste por qué los ricos no están sujetos a la ley. ¿Por qué conservan sus miles de jujera cuando la ley dice que solo deberían tener 500? Hizo una pausa, dejando que el momento se alargara, y mi respuesta es esta. El poder crea sus propias leyes. Los poderosos hacen lo que quieren y luego inventan justificaciones. El lobo se come al cordero, no porque el cordero haya hecho algo malo, sino porque el lobo tiene hambre y el cordero es indefenso. Esa es la realidad del poder. Así es como funciona el mundo. La clase volvió a quedarse en silencio, pero esta vez el silencio era diferente. Antes nos había impactado la brutalidad de la fábula. Ahora estábamos procesando lo que significaba para nuestra comprensión de Roma, de la justicia, de la sociedad en la que vivíamos. Pero, añadió el magíster, y su voz adquirió un tono diferente, más suave, más reflexivo, el hecho de que Esopo contara esta historia, el hecho de que la recordemos siglos después, el hecho de que reconozcamos al lobo como un tirano y simpaticemos con el cordero, también nos dice algo. Nos dice que los seres humanos tenemos un sentido de la justicia que trasciende el poder. Sabemos la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, incluso cuando triunfa lo incorrecto. Recordamos las historias que condenan la injusticia, incluso cuando carecemos del poder para impedirla. Se levantó una vez más, y esta vez había algo definitivo en el movimiento, una sensación de que la lección estaba llegando a su fin. Mañana es Saturnalia, nos recordó, una fiesta en la que se invierte el orden normal, en la que los esclavos se convierten en amos y los amos sirven a los esclavos. Solo dura un día y es en gran medida simbólica, pero tal vez nos recuerde que el orden de las cosas no es fijo, no es inevitable. Tal vez nos recuerde que los lobos y los corderos podrían, en circunstancias diferentes, tener destinos diferentes. Sonrió levemente, con una expresión misteriosa que sugería que había dicho más de lo que pretendía y que era consciente de ello. Se acabó la clase. Id a casa, celebrad la fiesta. Y recordad, hay muchos tipos de lenguaje. Algunos lenguajes expresan hechos, otros ocultan verdades, y otros, como el lenguaje esópico, revelan verdades que no se pueden decir directamente. Aprended a comprender todos estos lenguajes y recibiréis una educación que realmente importa. Los alumnos comenzaron a levantarse, recogiendo sus materiales de escritura y hablando animadamente entre ellos. La lección había sido diferente a todas las que habíamos tenido antes, y todos la estábamos procesando de diferentes maneras. Marcus me agarró del brazo cuando nos levantamos. «Ha sido increíble», dijo con voz llena de entusiasmo.
¿Has visto cómo lo ha conectado todo? Tu pregunta, la ley, la fábula, todo encaja. Y eso del lenguaje esópico, de hablar con metáforas cuando el discurso directo es demasiado peligroso, es brillante. Es algo que podemos usar. ¿Usar para qué? Pregunté, aunque creía saberlo, para hablar de cosas importantes, para discutir problemas sin meternos en líos, para decir lo que hay que decir sin ser demasiado obvios. Asentí lentamente, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en las últimas palabras del Magíster, en las Saturnales y los órdenes invertidos, en la posibilidad de un cambio. Pensaba en mi pregunta, ¿por qué no se aplicaban las leyes? Y en la respuesta que había recibido. El poder crea sus propias leyes. Los poderosos hacen lo que quieren. Pero ¿era ese el final de la historia o había más por escribir? Mi madre me había dicho que el conocimiento era poder. El magíster acababa de darme un tipo particular de conocimiento, una comprensión de cómo funciona el poder, cómo se justifica a sí mismo, cómo se puede discutir incluso cuando la crítica directa es peligrosa. Lo que hiciera con ese conocimiento, hoy, ni el año que viene, algún día, cuando fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente experimentado, lo suficientemente valiente para actuar, recogimos nuestras cosas y nos preparamos para salir del aula. Nos esperaba la fiesta de Saturnalia, con sus inversiones temporales y su libertad simbólica, y más allá nos esperaba el futuro, incierto, desafiante, lleno de preguntas, sin respuestas fáciles. Agarré mi caja de utensilios de escritura y seguí a Marcus a través de la cortina de lino hacia el ruido y el bullicio del foro. El sol ya estaba alto, brillante y cálido a pesar del frío invernal. Roma seguía a nuestro alrededor, magnífica e imperfecta, gloriosa e injusta, exactamente como había sido antes de la lección y exactamente como sería después. Pero yo había cambiado. Algo fundamental había cambiado en mi forma de entender las cosas. Había aprendido sobre el lenguaje esópico y nunca volvería a escuchar las historias, ni las leyes, ni los discursos, ni las justificaciones de la misma manera.